Vale, doctora. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Gabriel Burbano. Soy residente de primer año y de primer semestre de oftalmología. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es ambliopía. Como definición, la ambliopía es una reducción funcional de la agudeza visual por un desarrollo visual anormal en estadios tempranos de la vida, predominantemente unilateral y rara vez bilateral. Para definir bien una ambliopía se debe tener en cuenta la mejor agudeza visual corregida. Como generalidades también, la ambliopía suele afectar usualmente a ojos sanos, pero eso no significa que un paciente con una patología ocular no pueda tener una ambliopía sobreañadida. La base o el mecanismo en sí es la falta de uso de uno o ambos ojos. Y esto se justifica con la neuroplasticidad, que va a jugar tanto un rol dentro de la fisiopatología, pero también va a ser la base del tratamiento. Es importante la detección temprana para que se puedan resolver de manera óptima y haya una respuesta clínica adecuada por parte de los pacientes. Es la causa más común de disminución de la agudeza visual en los niños. Como dije previamente, la no detección temprana va a generar que el tratamiento no sea tan exitoso en el futuro. Se considera una madurez visual hasta los 8 y 9 años y que dentro de este rango se considera un tratamiento óptimo para resolver la ambliopía. Más allá de esta madurez, habrá una mala respuesta al tratamiento. Como parte de la epidemiología, se presenta en 1 a 4% de los niños en edad preescolar, pero esta prevalencia puede variar de acuerdo al umbral de reducción de agudeza visual, la población de estudio y los procesos de detección que se hayan utilizado. En cuanto a la prevalencia en Colombia, vemos que se ven más casos en mujeres que hombres, pero vemos también que en este estudio que es del ASIS de 2016, que donde hicieron seguimiento de los casos en Colombia de 2009 a 2014, que la prevalencia va en aumento. En cuanto a los grupos etarios donde más se han identificado casos, es en el de grupo de 5 a 9 años, siguiendo el grupo de 10 a 14 años y luego el grupo de 15 a 19 años. En cuarto lugar estaría el grupo de 0 a 14 años. Las zonas donde más se reportaron prevalencia de ambliopía son Bogotá, Nariño, Risaralda, Boyacá y norte de Santander. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para la ambliopía hay factores oculares, maternos y sistémicos. Dentro de los oculares encontramos altos errores refractivos y también alteraciones estructurales. Hablamos, por decir algo, malformaciones del cristalino en el contexto de un síndrome de Marfan, un anoftalmos o una esclerocórnea. Dentro de los factores sistémicos se debe tener en cuenta primero los antecedentes familiares de ambliopía, estrabismo, máculo o retinopatías. Si hubo prematuridad, o sea, si el paciente pues nació antes de las 28 semanas de gestación o en su defecto tuvo un bajo peso al nacer, estamos hablando de menos de 1250 gramos, va a generar que haya alteraciones en la maduración retiniana. Dentro de los perinatales, si hubo hipoxia, hiperbilirrubinemia, incompatibilidad de RH o sus tratamientos, hemorragias intraventriculares o subaracnoideas y alteraciones en la mielinización. Igualmente, en la presencia de enfermedades neurodegenerativas, van a provocar alteraciones en el desarrollo neurosensorial. También están asociadas en este aspecto las metabolopatías y enfermedades autoinmunes con compromiso neurológico. Dentro de los factores maternos, tenemos trastornos hipertensivos, sangrados tempranos o tardíos, edades extremas en el embarazo, malnutrición materna, tabaquismo, alcohol, drogadicción o infecciones durante el embarazo por el complejo TORCH. Esto se ve relacionado con bajo peso al nacer, prematuridad y alteraciones en el neurodesarrollo que, como dije previamente, va a generar alteraciones en el desarrollo de la retina. Dentro de la fisiopatología se entiende que los estímulos visuales adecuadamente enfocados van a generar un buen desarrollo de la visión. La agudeza visual en el niño va a ser igual a la de un adulto aproximadamente entre los 3 a 5 años de edad. Un periodo de privación visual puede causar ambliopía y este periodo puede manifestarla hasta los 7 u 8 años de edad del paciente. Se han hecho varios estudios de ambliopía, pero haciendo énfasis más que todo en los científicos Hubel y Wiesel que hicieron estudios en gatos, donde hicieron estudios en privación monocular. Estos estudios les permitieron ganar el Nobel en 1981. Encontraron que había reducción o contracción de las células en la corteza visual y en el cuerpo geniculado lateral, y que estas células tenían respuesta al estímulo del ojo con privación. Se encontró también que habían proyecciones desde el núcleo geniculado lateral o a la corteza alteradas, bandas corticales del ojo afectado más estrechas con pérdida de
conexiones, las bandas del ojo no afectado más anchas, pero se describió que estos cambios pueden ser reversibles. Otras alteraciones que se encontraron fueron la sustancia blanca y engrosamiento coroideo. Dentro de la clasificación tenemos una ambliopía refractiva, y de esta refractiva se subdivide en ametrópica y anisometrópica, estrábica por deprivación y iatrogénica. Entonces, en la ambliopía refractiva ametrópica se tienen en cuenta errores refractivos con diferencias de menos de una dioptría y la anisometrópica con más de una dioptría. Es la anisometrópica la más frecuente y no va a generar un enfoque diferente a nivel de ambas fobias. La ambliopía refractiva es más frecuente en pacientes hipermétropes, se detecta a una edad más avanzada. Esto se debe a que, en primer lugar, el ojo en sí no tiene alteraciones estructurales evidentes y va a haber, entre comillas, un funcionamiento visual normal, pero lo que sucede es que el ojo sano estará haciendo doble trabajo, por eso no se va a detectar, sino hasta que el paciente pueda identificar letras o cifras, que es aproximadamente a los 4 o 5 años de edad, o en su defecto en los exámenes de tamizaje que se realicen. La ambliopía estrábica se da por la interacción binocular anormal. Se presentan dos imágenes diferentes en las fobias, pero la corteza visual va a suprimir la imagen de un ojo para evitar la diplopía, pero al hacerlo a largo plazo va a generar la ambliopía. No todos los pacientes con estrabismo van a desarrollar la ambliopía, incluso hay mecanismos de protección que evitan el desarrollo de la ambliopía. En estrabismo intermitente las imágenes se van a fusionar. Y en el estrabismo constante, la fijación alterna va a prevenir el desarrollo de esta ambliopía. En cuanto a la ambliopía por deprivación, esta es la menos común, pero es la más grave. La privación de la visión va a ocasionar una interrupción en el eje visual, una distorsión severa de la imagen foveal y puede generar una discapacidad visual permanente. Las causas principales son cataratas congénitas, hemorragias vítreas o errores refractivos graves. La ambliopía iatrogénica se da por oclusión o cicloplégicos, pero por el uso inadecuado. Detectada a tiempo, esa ambliopía es reversible. ¿Qué manifestaciones clínicas puede generar? Disminución de la agudeza visual, unio bilateral, alteración de la estereopsis, cefalea, astenopia, problemas de motricidad fina, problemas de lectoescritura, pues también puede generar cierto compromiso en la parte cognitiva. En los hallazgos clínicos, en el momento que uno examina al paciente, dependiendo del tipo de ambliopía, puede generar alteraciones en el desempeño visual, asimetría del reflejo rojo, compromiso en la transparencia de medios opacos, alteraciones estructurales del globo ocular o el estrabismo que se podría evidenciar. En cuanto al diagnóstico, el principal factor que se debe tener en cuenta es la edad del paciente. ¿Por qué? Porque la edad va a permitir identificar los exámenes que se van a realizar y el enfoque diagnóstico en sí. Entonces, si nos enfrentamos con un recién nacido, se debe hacer el reflejo pupilar a la luz, se debe valorar la miosis, el estímulo lumínico y el paso de luz a través de medios oculares. Se puede usar el nistagmus optovestibular, que consiste en girar al niño y se desencadena el nistagmo. El nistagmo se va a desencadenar su fase rápida contraria al sentido del giro y este debe suspenderse entre 2 a 3 segundos después del giro. Si no se suspende, se puede sospechar una disminución de la agudeza visual o una incapacidad para fijar. El nistagmus optocinético, para esto necesitamos una herramienta que es un tambor con franjas blancas y negras que van a girar. Este tambor va a desencadenar un nistagmus. La fase lenta en el sentido la fase lenta del nistagmus va a estar en el sentido del giro del tambor. Según el grosor de estas franjas se va a determinar la agudeza visual. Aquí traigo un video, digamos si lo... No, así se... Este video es cortesía de la Clínica de Diagnóstico y Terapia Ocular de Barcelona, donde se van a mostrar cómo se desencadena el nistagmus optocinético. Vemos cómo el tambor está girando, en este caso en sentido de las manecillas del reloj, y vemos que en este caso el paciente pues no es un recién nacido, pero vemos cómo se desencadenaría el nistagmo. Dependiendo hasta qué punto se desencadena el nistagmo, se va a determinar la agudeza visual, por eso hay ciertos parámetros. Por ejemplo, si es unas franjas gruesas, se considera una agudeza visual de 20/400. Hasta que ya no se desencadena el nistagmo, se considera que esa es la agudeza visual del paciente. Tiene unas limitaciones, unos falsos negativos. Por ejemplo, el niño puede carecer de interés o puede tener una función ocular anormal, o falsos positivos y otras vías neuronales relacionadas con la visión.
Tenemos el reflejo de parpadeo que se realiza en caso de que todo lo anterior esté normal y consiste en exponer momentáneamente al recién nacido una luz fuerte. Es un reflejo de defensa, el recién nacido va a cerrar inmediatamente los párpados y este reflejo se desencadena incluso antes que la miosis. En cuanto al enfoque de niños de 0 a 3 años, la guía de práctica clínica nos sugiere el método de fotorrefracción, que consiste en evaluar reflejo pupilar. El niño mira directo a la cámara, se toman 3 fotografías, a 50, a 75 y a 150 centímetros. La fotografía a 75 centímetros es para evaluar tamaño pupilar. Si la imagen pupilar es borrosa a 150 centímetros, se puede decir que el paciente es hipermétrope. Y si es borrosa a 50 centímetros, estamos hablando de miopía. Existe el test para reflejo de fijación que consiste en mover un objeto de un lado a otro en el espacio visual del niño. Se tiene que probar ocluyendo un ojo al tiempo. En la precisión mejora si se repite este examen varias veces. Esto es más que todo cuando estamos hablando de una ambliopía estrábica. Si tiene un estrabismo con visión equitativa, la fijación va a ser constante con cualquier ojo, pero si es un estrabismo con ambliopía, rara vez van a mantener la fijación con el ojo ambliope cuando ambos ojos estén descubiertos. El test de mirada preferencial o test de Teller se puede hacer tanto a campo abierto como a campo cerrado y se debe tener en cuenta la edad del paciente para saber a qué distancia se va a realizar. Si es de niños de 0 a 6 meses a 38 centímetros, si es de 7 meses a 3 años a 55 centímetros y si es de más de 3 años a 84 centímetros. El objetivo es mostrar una serie de gráficos también, unas que tengan franjas blancas y negras con diferente grosor. Puede ser círculos como lo muestra la imagen o puede ser cuadrados. Se examina primero un ojo, si está cubierto el otro, y luego el examen se hace viceversa. Y se anotan los resultados en ciclos y grados. Aquí les muestro un video, también cortesía de la Clínica de Diagnóstico y Terapia Ocular de Barcelona, donde nos muestran cómo se hace el test de preferencia visual. Vamos a adelantar un poco. Vemos que pues en primer lugar muestran un títere para centrar la atención del niño. Después está mostrando unos cuadros con franjas blancas y negras y vemos que poco a poco van a ir cambiando el grosor. Dentro de estos cuadros hay un punto donde el examinador va a estar viendo hacia dónde el niño desvía la mirada. Hasta que el niño no desvíe la mirada o en su defecto pierda el interés, se considerará la agudeza visual del paciente. El test de Cardiff se debe realizar a 1 metro o 50 centímetros, con el paciente sentado, examinador al frente. Se muestra una serie de cartillas. Estas cartillas van a tener una figura en la parte superior o en la parte inferior. Aquí en este caso vemos una casa, un pescado, pero también puede ser un tren o un animal que fácilmente se identifique por parte del paciente. Se tiene que observar el movimiento de los ojos. Se procede con las cartillas de mayor agudeza visual y posteriormente se va siguiendo la secuencia hasta que el niño ya no logre distinguir las figuras que se le muestren. Hasta que el niño no muestra interés, se considera la agudeza visual del paciente. En cuanto a niños de 3 a 6 años, se pueden usar métodos direccionales, la E de Snellen o la C de Landon. Básicamente se le pide al niño que diga hacia qué sentido está la letra E o hacia qué sentido está la letra C. El test de las ruedas rotas tiene una similitud con la C de Landon, pero en este caso se le pide al niño que diga qué vehículo tiene las ruedas rotas. En este caso ponen motocicletas. El test de letras de Sheridan se basa en la propiedad de que se muestran una serie de 7 letras que tanto al revés como al derecho se ven iguales. La O, la A, la T, la B, la X. Y se le pide al paciente que por favor señale las letras que se le indicarían. De acuerdo a qué tan efectivo señale las letras será la agudeza visual del paciente. En cuanto al test de New York Lighthouse, consiste en mostrar una serie de figuras al niño y mostrar por decirlo proyectadas las mismas figuras y se le pide al niño que empareje la figura que se le enseña con una de las que el niño tenga. Este test se usa para niños que tengan baja visión. Para niños mayores ya de 6 años se pueden usar los mismos métodos que en los adultos. Obviamente se debe tener en cuenta la evaluación de la visión monocular y binocular y la visión lejana y cercana. Se debe hacer con adecuada iluminación y el test se debe hacer sin y con corrección.
En cuanto al tratamiento, hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, eliminar cualquier obstrucción visual. Estamos hablando de una catarata, una ptosis. Se deben tener en cuenta también corregir los errores de refracción, fomentar el uso del ojo ambliope, sea con oclusión con parche o penalización farmacológica, y hacer el respectivo seguimiento en caso de que no haya recurrencias o no. Se debe iniciar el manejo lo antes posible, idealmente a menos cuando tenga el paciente 5 años de edad o menos. Va a haber mejor respuesta al tratamiento, especialmente pues si se inicia antes de los 7 años de edad y una terapia óptima entre los 9 a 10 años de edad. Pero la bibliografía también nos recomienda que si ya se detectó la ambliopía después de este periodo, se recomienda igual tratarla porque sí se tienen resultados también óptimos. No tanto como si se detectara antes, pero también se puede obtener mejoría de la agudeza visual. En cuanto a la corrección visual, se basa en quitar la causa de la privación visual. Si se quita esta causa, después se debe estimular el uso del ojo ambliope. Si tiene un defecto refractivo, se corrige con lentes. En ambliopías de leves a moderadas, estamos hablando de agudezas visuales de 20/40 y 20/80, en un tercio de los pacientes la corrección refractiva va a ser suficiente. Se debe hacer el seguimiento y si la ambliopía persiste, se debe optar por parche o por penalización farmacológica. En cuanto al fomento del uso del ojo ambliope, se debe tener en cuenta también si es una ambliopía estrábica refractiva grave. O sea, estamos hablando de agudezas visuales de 20/100 o peores. En este caso es indicación de oclusión, sea con parche o penalización farmacológica. ¿Qué es lo que sucede con la oclusión con parche? El objetivo es cubrir el ojo con mejor visión. Se debe cubrir por 2 horas o hasta todas las horas de vigilia. ¿Se nos fue el audio o se me fue a mí solamente? Se nos fue a todos. A todos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya. Pero la anterior diapositiva, no, Gabriel, qué pena, ¿te puedes devolver? ¿Esta de corrección visual? Esa. Bueno, entonces lo que le decía, la corrección visual se basa en quitar la causa de la privación visual. Primero se hace la eliminación de la causa de la privación visual y luego se estimula el ojo ambliope. Si estamos hablando de un defecto refractivo, se debe corregir con lentes. Y en ambliopías de leves a moderadas, de agudezas visuales de 20/40 hasta 20/80, en un tercio de los pacientes esta corrección va a ser suficiente. Y obviamente se recomienda hacer seguimiento. Y si la ambliopía persiste, se opta por parche o penalización farmacológica. En cuanto al uso del ojo ambliope, se recomienda cubrir el ojo con mejor visión con parche o con penalización, pero en ambliopías ya refractivas graves, de agudezas visuales 20/100 o peor. Entonces se recomienda cubrir por 2 horas o todas las horas de vigilia, pero se debe individualizar el contexto del paciente y el deseo de los padres. Los niños pequeños van a requerir menos oclusión. Si es una ambliopía severa, requiere más tiempo en relación a las leves y moderadas. Si es una ambliopía leve a moderada, se debe iniciar con 2 horas diarias de parche. ¿Qué desventaja tiene? El cumplimiento en sí. El paciente pues usualmente se quita el parche o lo deforma o lo altera para que pueda ver con el ojo que no es ambliope. Y pues se reporta un poquito de más adherencia en los niños más pequeños. ¿Qué sugiere la literatura? Que por decir algo, los padres recomiendan el uso de videojuegos o ver la televisión, pero solo cuando el niño usa el parche. Hay riesgo de desarrollar ambliopía por oclusión en el otro ojo, que es la ambliopía diatrógena que yo les mencioné previamente. Por eso es importante hacer el seguimiento de la agudeza visual a nivel bilateral. Esta ambliopía, por decir algo, por la oclusión en sí, le da cierto miedo a los padres y eso puede generar problemas con la adherencia. Pero se debe explicar que la ambliopía en este contexto es totalmente reversible y no es una razón para interrumpir el tratamiento, a menos de que la agudeza visual en el ojo ambliope haya empeorado. En cuanto a la penalización farmacológica, se basa en realizar una visión borrosa con un agente cicloplégico en el ojo sano. Se usa atropina, el 1%, una gota en el ojo sano una vez al día, los fines de semana, o se puede hacer diario para niños de 2 años o más, o ciclopentolato, pero en niños menores de 2 años. Pero en este contexto se recomienda mejor el parche en niños menores de 2 años. El medicamento más usado va a ser la atropina. Esta atropina va a hacer dilatación pupilar y parálisis temporal del cuerpo ciliar.
va a provocar una pérdida de la capacidad de acomodación y de enfoque. Entonces, esto va a estimular que se use el ojo ambliópe. ¿Qué efectos adversos tiene? Fotosensibilidad, irritación conjuntival, dolor ocular, fiebre, rubor, cefalea, xerostomía, taquicardia, alergia. ¿Qué se ha visto en niños menores de 3 años que son más probables a tener estos efectos adversos? Por eso en menores de 3 años no se recomienda el uso de atropina. ¿Qué recomendaciones en cuanto al tratamiento nos da la guía de práctica clínica? Si estamos ante una ambliopía estrábica, incrementa primero la agudeza visual antes de plantear tratamiento quirúrgico. Que la oclusión con parche o la penalización farmacológica se puede usar en ambliopías leves a moderadas, pero si es una ambliopía severa, solo la oclusión con parche. Que el parche se debe usar al menos 2 horas en ambliopías leves a moderadas y 6 horas diarias en ambliopía severa. Nuevamente, tener en cuenta la edad, el contexto del paciente, la severidad para el esquema de la oclusión. Si el paciente tiene menos de 1 año de edad, que la oclusión no exceda el 50% de las horas de vigilia, para evitar el desarrollo de la ambliopía en el ojo sano. La penalización farmacológica la recomiendan 2 días consecutivos por semana con atropina al 1%, contraindicada en menores de 3 años, y suspender cualquier tratamiento de ambliopía si a las 12 semanas no hay respuesta por parte del paciente. Para el seguimiento, el primer control se recomienda entre 4 a 6 semanas, después se hace un seguimiento posterior cada 2 a 3 meses o según la respuesta al tratamiento, y finalizar el tratamiento un control semestral durante el primer año y luego un control anual. Para el tamizaje se recomienda tamización desde el nacimiento con una periodicidad semestral y un seguimiento anual hasta los 5 años. Si hay niños con factores de riesgo, se tienen que revisar todos los exámenes de visión ocular, más los exámenes que les mencioné previamente para la detección de ambliopía. Recomiendan también que las instituciones educativas incluyan un certificado de salud visual, más que todo con los niños de preescolar y primaria. Y se recomiendan también campañas de tamización visual poblacional una vez al año a nivel municipal. Existen varias pruebas, obviamente, pues dependiendo de la edad del paciente y teniendo en cuenta la cooperación del paciente. Incluso hay varias pruebas que se usan en niños menores, se pueden usar en niños mayores con algún tipo de discapacidad o déficit cognitivo. Entonces, en este caso, vale resaltar el reflejo luminoso corneal que se recomienda en todos los niños de todas las edades. En la siguiente tabla encontramos más pruebas que se recomiendan realizar e incluso tienen las indicaciones para la remisión. Vale destacar también la prueba del reflejo rojo en todos los grupos etarios, la inspección externa en busca de anormalidades que tenga el globo ocular, el examen pupilar y la tamización basados en los instrumentos que se mencionaron previamente. Muchísimas gracias por su atención. Hola Gabriel, muchas gracias por la charla. Yo quería hacer como unos comentarios. El primero es que cuando tú ahorita te referías a un aumento de la prevalencia, probablemente eso no significa que cada vez tengamos más niños ambliopes, sino que cada vez somos más juiciosos como en reportarlo y en diagnosticarlo. Y eso pues es posible que sea la explicación para que haya un aumento, digamos, como relativo del número de casos. Lo otro que quería comentarles es que cuando uno tiene un niño ambliope, con una ambliopía refractiva, por ejemplo, por una anisometropía, que es lo más frecuente, todavía hablabas que en algunos casos uno podría arrancar de una con parche. Yo personalmente pienso, y pues la literatura también lo muestra, que uno debe arrancar con la corrección óptica y dar la posibilidad a ese sistema visual de que arranque nuevamente como a funcionar ya con la corrección óptica, y una vez uno le pone las gafitas al niño, pues con una refracción bien hechecita, uno lo vuelve a ver más o menos a las 8 semanas y revisa qué tanto ha cambiado la agudeza visual, porque muchos responden muy bien solamente con la corrección óptica y pues uno se evita el tema del parche, que no siempre es tan, pues como tan amigable. Y lo último, la última precisión que quería hacer, ahí hablaste en algunas diapositivas digamos, periodos muy prolongados de parche ocular, y pues hace mucho tiempo se usaban, como tú lo dijiste ahí, todas las horas de vigilia,
pero realmente eso no es lo que estamos utilizando ahora, o sea, es más perjudicial que beneficioso porque impide muchas cosas, puede generar, como tú lo dijiste, también ambliopía del ojo sano, pero también impide la binocularidad, porque es tener un niño todo el tiempo funcionando con un solo ojo. Entonces, ahorita la gran mayoría de los estudios muestran que periodos cortos de oclusión de 2 horas son muy efectivos en ambliopía. Mi experiencia ha sido que es muy raro que yo tenga un niño con más de 2 horas de parche, y usualmente cuando el niño no responde al parche es porque o no se lo está poniendo juicioso, o de pronto las gafas ha pasado algo con ellas, o no es ambliopía y tiene alguna otra cosa que a uno se le puede pasar dentro de la consulta, una anomalía en nervio óptico muy sutil, alguna otra cosa. Entonces, en eso digamos que la historia de la oftalmología ha cambiado mucho y cada vez somos como más o menos extensos con el uso del parche, ¿no? No sé qué opina la doctora Pilar. No, estoy completamente de acuerdo, Alejandra. Quería comentarte, Gabriel, que sí, desde el año 2000, el grupo El PEDI, que es el grupo de investigación en enfermedades pediátricas oculares, que incluye muchos centros en Estados Unidos y un centro en Canadá, desde que ese grupo empezó a hacer los estudios, ya se vio que era, y comparando parche todo el día con parche 2 horas, parche todo el día con parche 4 horas, parche 4 horas, parche 2 horas, se encontró que era suficiente parchar 2 horas para la mayoría de los pacientes. Digamos como en el 90 y pico % de los pacientes era suficiente con 2 horas. Y esto permitía no solamente mejorar la agudeza visual, sino que permitía cuando ya los pacientes iban mejorando su agudeza visual, un mejor desarrollo de la binocularidad periférica de los pacientes. Entonces, por esta razón, se dejó de parchar como nos tocó hasta esa época, lo hacíamos parchar, se levanta, se baña, espera 1 hora, le pone el parche, se va a acostar, 1 hora antes de acostarse le quita el parche. Eso era, y el niño estaba con su parche todo el día. Entonces, eso causaba muchos problemas, desde psicológicos hasta, pues, ambliopías por el uso exagerado del parche. Y lo mismo con la penalización con atropina. La penalización con atropina estaba muy de capa caída hasta los estudios del PEDIC y se volvió digamos, a resucitar para la ambliopía, que no es muy severa, una ambliopía, digamos, de agudezas visuales entre 20/40 y 20/80. Sirve la penalización con atropina porque emborrona el ojo bueno y el niño se ve obligado a usar el ojo malo. Pero si la ambliopía es muy severa, o sea, mayor de 20/80 en el ojo malo, y tú emborronas el ojo bueno, el niñito sigue usando el ojo bueno a pesar de emborronarlo, porque sigue siendo mejor ese ojo bueno emborronado que el malo. Entonces no estás haciendo nada. Es importante que miren los estudios, es el PED de dedo y G de gato. Los encuentran en la bibliografía muy fácil y pueden ir viendo el paso a paso de cada uno de estos estudios, que son muy buenos. Últimamente ya están haciendo los estudios para catarata, están haciendo los estudios para catarata congénita, para implantación de lente intraocular, para exotropias. Empezaron con ambliopía y estrabismo y ya pues en estos 20 años han avanzado mucho en todos los estudios.